Ser podcast. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Feijóo va a sentar al Partido Popular en el diván. Adelanta julio el Congreso, en el que decidirá hacia dónde quiere llevar a su partido y sobre todo con quién. ¿Quién quiere que le acompañe en la dirección? Tendrá que afrontar cambios para poner al PP en modo electoral, para resolver su relación con Vox y al final para que se visualice qué liderazgo va a ejercer en su propia formación política. Resultó llamativo como ayer, justo cuando anunciaba que iba a adelantar el Congreso, en Génova aseguraban que ese adelanto ya lo tenía pensado de antes y no se daba a la presión que estaban ejerciendo algunas voces internas que pedían a Feijóo que moviera ficha cuanto antes. Si el anuncio del Congreso lo hizo Feijóo ayer a mediodía, a primera hora se había escuchado ya a Isabel Díaz Ayuso pedir a su partido que acelerase. Ha comenzado ese run run con el Congreso y ahora pues yo creo que ya una vez que ha empezado el run run, ahora sí que hay que, yo creo, acelerarlo porque si no, al final pues opina aquí todo el mundo, menos los protagonistas. Los protagonistas podrán opinar los días 5 y 6 de julio en un congreso que será en Madrid precisamente. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. Sí, vamos a pasar del cónclave del Papa al cónclave del PP. Así es como lo presentaba el propio Núñez Feijóo. Tenemos que salir de esta trampa política que lo ha convertido todo en absurdo e inútil. Tenemos que activar el modo futuro al 100% porque no hay un solo minuto que perder. Hay mucho que hacer y hay que empezar ya. El PP decidirá el rumbo que toma en ese congreso, que la dirección niega que haya adelantado por la presión de algunos de sus varones para que Feijóo remueva al partido y a su propio equipo. David Junquera, buenos días. Buenos días, Ángels. Dice Génova que de eso nada, que las presiones de los varones o el run run de Ayuso no han tenido nada que ver con la convocatoria del cónclave que IFEMA lleva reservado desde marzo y que, como contamos ya en Hoy por Hoy, Aznar y Rajoy estaban contactados para que reservaran el primer fin de semana de julio. Pasados los nervios por ver cuándo sería el cónclave, ahora los nervios son por otra cosa, por los cambios que traerá aparejados. Estas citas son terreno abonado para renovar cúpula y portavocías y para darle un barnizado ideológico o de reglamento al partido. En el punto de mira no está el liderazgo, pero sí las primarias. Feijóo está por la labor de reformarlas o directamente quitarlas. Estos son todos los debates que se le van a abrir a partir de ahora al PP. ¿Qué pasa con las primarias? ¿Qué papel darán a Mazón en ese congreso? Su posición sobre la eutanasia, sobre el aborto, cuáles son los acuerdos que está dispuesto a cerrar el PP con Vox, que con el pretexto de la inmigración abandonó los gobiernos autonómicos que compartía con el PP. Feijóo plantea el Congreso como una herramienta para poner a su partido más todavía en modo electoral, decíamos, lo que hace presagiar lo que mañana mismo ya podremos comprobar en la sesión de control en el Congreso, un tono todavía más duro contra Sánchez. Hasta ahora el PP acusa al presidente del gobierno de haber instalado a España en el caos por el apagón y por los problemas en los trenes y ahora añade los mensajes que Pedro Sánchez compartió con Ábalos y que va publicando el diario El Mundo. Entre otros, los mensajes en los que Sánchez pedía a Ábalos que llamara a Emiliano García Paje para que textualmente dejara de tocar los cojones. Ayer preguntaron al presidente de Castilla-La Mancha. Pedro Sánchez y Ábalos eran uña y carne, claramente, vamos, eso. Pero yo creo que no se puede ver de otra manera, ni siquiera con un aspecto negativo. Y por eso Ábalos era el encargado, supuestamente, de capitanear, digamos, la labor de disciplina. Los mensajes que está publicando son previos al caso Koldo, bastante previos algunos, en los que hoy publica El Mundo se recogen comentarios que el presidente del gobierno hizo sobre Pablo Iglesias o sobre Margarita Robles con Ábalos, quien por entonces era una persona de su confianza. El PSOE acusa al PP de utilizar mensajes privados para intentar desgastar a Sánchez y evitar señalar a Ábalos. Ana Fernández Vila, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, el gobierno cree que lo que está ocurriendo es muy grave. Denuncian que se está vulnerando el derecho del presidente a la privacidad de sus comunicaciones. Así que lo único que esperan ya en Moncloa es que sea la propia justicia la que abra de oficio una investigación para saber cómo han podido acabar en los medios de comunicación esos mensajes de Sánchez con Ábalos que están en poder de la UCO. Esto decía ayer María Jesús Montero. Es un material que nunca tenía que haber visto la luz
y que evidentemente es responsable de él quien tienen el deber de custodia. El PSOE salió ayer a aclarar que no señalan a ninguna institución. También evitan apuntar a Ábalos. No gana nada con esto, dicen a las SER fuentes socialistas. Pero a quien sí acusa Ferraz de estar detrás de esta polémica es a la derecha y a la máquina del fango. Y sobre todo se esforzaron ayer en el PSOE por restar importancia al contenido de los mensajes. Ni son delictivos ni revelan nada nuevo, insisten. Esta fue, de hecho, la reacción de la portavoz socialista, que es Esther Peña. Es que no hay nada relevante. Es que al fin y al cabo mi grupo de primos es más interesante y más animado que las filtraciones y los mensajes que hemos podido ver estos días. En referencia a su grupo de primos. Para Cuca Gamarra, del Partido Popular, en cambio, estas conversaciones con las opiniones de Sánchez revelan mucho más. Pues está muy claro que lo sabía todo y lo tapó, y que la estrecha amistad entre ellos demuestra que toda la trama de corrupción Pedro Sánchez no era ajena a la misma. Esa relación tan estrecha demuestra muchas cosas. Recordemos que todos los WhatsApps publicados hasta ahora son previos a que estallara el caso Koldo. Una de las preguntas de estos días es de dónde surgen estos WhatsApps que se están filtrando, porque la Guardia Civil dice que no los ha localizado y Ábalos sostiene que no es cosa suya ni de Koldo. Miguel Ángel Campos. Estos mensajes de WhatsApp publicados se encuentran en 2 torres de almacenamiento de datos del exministro Ábalos con 4 terabytes de información incautadas por la UCO, pero que no han sido volcadas al procedimiento, por lo que ni juez, ni fiscal, ni resto de las partes han tenido acceso a los mismos. Según fuentes del caso, la UCO no tiene localizados estos mensajes y los agentes no han visto ninguna conversación de WhatsApp en esas 2 torres incautadas, por lo que niegan que parta de ellos la filtración. Por su parte, el exministro Ábalos sostiene en conversación con la SER que ni él ni Koldo han proporcionado esos mensajes y resta trascendencia al contenido de los mismos. Ni en el plano político ni en el personal, subraya Ábalos. El exministro admite que Koldo intentó un acercamiento con el PSOE que fue rechazado por la formación progresista, pero desliga este intento de negociación frustrado de los mensajes publicados. Ábalos pide tener acceso a sus memorias informáticas en poder de la UCO. 4 teras de datos con información muy sensible, literal, advierte el exministro. Hoy por hoy noticias. SER Podcast. El Consejo de Ministros prevé aprobar esta mañana una reforma del funcionamiento de la Fiscalía. Asegura que quiere dotar al fiscal general de más autonomía y por eso piensa desvincular su mandato del tiempo que dura una legislatura. Todas las comunicaciones que tenga con el Gobierno tendrán que ser por escrito para que puedan quedar registradas. Isabel Vega. Buenos días. Y se trata de reformar el estatuto que regula la Fiscalía, según el texto al que ha tenido acceso la cadena SER, para reforzar su independencia de cara a ese horizonte cada vez más próximo en que los fiscales asumirán la investigación de las causas penales. El anteproyecto extiende a 5 años el mandato del fiscal general del Estado para que no coincida con las legislaturas, como sucede ahora, que cesa cuando lo hace el Ejecutivo que le nombró. No podrá, eso sí, repetir mandato y para cesarle por desatender sus funciones, el Gobierno tendrá que escuchar primero al Consejo General del Poder Judicial, una medida prevista para evitar arbitrariedades. De sus relaciones con el Gobierno hay también un apartado. El anteproyecto fija que el fiscal general no podrá recibir peticiones de actuación en asuntos concretos y no podrá ser convocado al Consejo de Ministros. Hay una más. Todas las comunicaciones que mantenga con el Ejecutivo tendrán que ser por escrito para acabar registradas y publicadas. Sobre el apagón, publica hoy el Financial Times que el Gobierno está investigando vulnerabilidades cibernéticas que pueda haber en pequeñas centrales eléctricas. Recordarán que Red Eléctrica descartó el ciberataque aquel día, pero dice este periódico que altos funcionarios del Gobierno español están preocupados por la solidez de las defensas a posibles hackeos en plantas energéticas pequeñas y medianas. 3 empresas de energía, de hecho, de energía renovable, han explicado al Financial Times la pregunta que están recibiendo por parte del Instituto de Ciberseguridad. Las preguntas que reciben son 3. Les dicen, ¿es posible controlar su central, a distancia? ¿Se detectaron anomalías el 28 de abril, el día del apagón? ¿O ha instalado algún parche o actualización de seguridad reciente? Hoy a todo esto va a comparecer además en el Congreso la presidenta de la Comisión de la Competencia para hablar precisamente del apagón. Hoy por hoy noticias. SER Podcast. El Kremlin sigue sin aclarar si acepta el reto de Ucrania, sigue sin decir si Putin está dispuesto a verse con Zelensky pasado mañana en Turquía para hablar del final de la guerra o por lo menos de un alto el fuego de verdad. El enviado especial de la SER a Ucrania es Nicolás Castellano desde Dnipro. Nico, hola de nuevo. Hola de nuevo, Ángels. Nos decías a las 7 que allí en Ucrania se desconfía no solo de que Putin quiera acordar la paz, sino incluso de que Putin vaya a sentarse este jueves con Zelensky. Todo eso mientras no dejan de sonar las alarmas por los ataques rusos.
Sí, de momento esta madrugada y esta misma mañana Rusia ha lanzado otra lluvia de drones por varias regiones de Ucrania y en esta zona del frente de Dnipro, que es el próximo objetivo que tiene anotado en el mapa Putin, ha usado drones kamikaze, todos interceptados. Rusia, de numerosas peticiones de alto el fuego, y a pesar de ello Zelensky le ha dicho al presidente turco que estará pasado mañana en Estambul. Zelensky le ha dicho a Erdogan que a pesar del silencio del Kremlin estará y que espera también a Trump, a pesar de que aquí en Ucrania analistas como Alexander creen que Putin no acudirá. Putin, según su práctica, no reconoce a Ucrania como un vis-a-vis en este sentido. Por eso él no busca reunión con Zelensky. Y me parece que en Rusia tampoco temen unas sanciones graves. Lo toman y los que las trincheras tampoco confían en ningún alto el fuego a corto plazo. Creen que es una maniobra más de distracción de Putin. Seguimos después en el abierto, Nico, gracias. Hasta luego. Putin y Zelensky tienen la presión de Donald Trump, que viene pidiendo desde el principio un acuerdo, aunque sea bajo las condiciones de Rusia, las de Putin, y ha amagado incluso con acercarse a Turquía, esto el propio Trump, para presionar allí a los presidentes de Rusia y de Ucrania si es que acaban sentándose en torno a la misma mesa. Trump aprovecharía, si es que se acaba acercando a Turquía, la gira que acaba de empezar por Oriente Próximo. Es su primera gira internacional y le va a llevar a Emiratos Árabes, a Qatar y Arabia Saudí. La gira se presenta con algunas dudas éticas por los intereses empresariales que tiene Trump en esos países y por los regalos que le quieren hacer, entre otras cosas, un jet privado. Washington, Sara Canals. El presidente Trump buscará cerrar inversiones y acuerdos comerciales con 3 socios muy consolidados, Arabia Saudí, Qatar y Emiratos Árabes Unidos, en una región, eso sí, donde la familia Trump tiene varios negocios y eso genera dudas éticas y preocupación ante un posible conflicto de intereses. De hecho, la realeza qatarí quiere regalarle al presidente Trump un jet valorado en $400 millones, algo que podría vulnerar la ley contra sobornos y la Constitución, pero a lo que Donald Trump no le ve ningún problema. Luego, antes de subirse al avión, Trump destacaba esa reunión del jueves en Turquía entre Zelensky y Putin, ofreciéndose incluso a mediar personalmente. Decía que no sabe dónde va a estar ese día exactamente, que estará en algún lugar de Oriente Próximo, pero aseguraba que se plantará allí si cree que puede ser de ayuda. Trump de gira mientras parece dispuesto a retroceder en su guerra comercial con esa tregua de 90 días que ha pactado con China para rebajar los aranceles, que pasan del 140 al 30%. Las bolsas han reaccionado con subidas a esta pausa y en Bruselas lo han acogido también con alivio, en la medida en que pueda presagiar un entendimiento entre Washington y Europa. Ha dicho esta madrugada el presidente chino, Xi Jinping, que las conductas intimidatorias y prepotentes solo llevan al aislamiento. Dice Xi que no hay ganadores en las guerras de aranceles. La Audiencia de Valencia sitúa a Mónica Oltra a un paso de ir a juicio por el supuesto encubrimiento de los abusos sexuales de su exmarido contra una adolescente tutelada por la Generalitat Valenciana. El tribunal toma esta decisión pese a que el juez que instruyó el caso descartó que Oltra encubriera los abusos. Radio Valencia, Ana Talens, buen día. Buen día. La audiencia asegura que no puede descartarse claramente la existencia de una infracción penal, que hay indicios suficientes para encausar a los investigados, Oltra y su equipo, y que ha de ser en un juicio oral donde se dilucidan las responsabilidades penales. La audiencia confirma su decisión en contra del criterio del juez que investigaba el caso, que no encontró pruebas de que Oltra hubiera actuado para encubrir los abusos sexuales de su exmarido a una menor tutelada. También en contra del criterio de la Fiscalía, que tampoco vio delito por parte de Oltra. La exvicepresidenta escribía ayer en redes sociales que se está poniendo por delante del derecho a la presunción de inocencia el derecho a la acusación, algo que es propio del derecho administrativo y que no se usa en el derecho penal. Y Vox, que es acusación popular, celebra la decisión e interpreta casi ya como una sentencia. Cree que evidencia que tanto la exconsellera como los funcionarios estaban puestos al servicio del delito. Mientras, la jueza de Catarroja ha descartado llamar a declarar a Maribel Vilaplana, la periodista que asegura que estuvo comiendo con Mazón el día de la Dana. La jueza no puede investigar a Mazón porque está aforado. A las víctimas de la Dana, por cierto, las va a recibir hoy en Bruselas tanto la presidenta del Parlamento como la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, que no se vio con ellas cuando estuvo en Valencia, pero sí que lo recibe hoy en la capital comunitaria. Y lo hace antes, por tanto, de que esos colectivos hayan sido recibidos por el presidente valenciano. Y a las 7 les hemos contado novedades en el caso del hombre al que piden 100 años de cárcel por haber violado a una niña de 12 años y haber ofrecido a otros hombres que la violasen mientras él la grababa. Los Mossos investigan a 30 personas que acudían al piso de este individuo en Barcelona para abusar no solo de esta niña, sino en total de unos 25 menores de todas las clases sociales
sociales de todos los orígenes. Se trata de una de las mayores redes de pederastia, según la policía catalana, que habla de una auténtica productora de porno de menores. Advierte la policía de que en redes aparentemente seguras hay un mercado oculto de explotación infantil. Los investigadores ponen el foco precisamente en las redes como uno de los mercados de esta prostitución. Y a las 7:30 les hemos contado la reforma que quiere impulsar el Gobierno para evitar las llamadas comerciales no consentidas a nuestros teléfonos. Lo anunció el ministro de Comercio, Agustín Duy, que estuvo anoche con Aimar en Hora 25. Primero vamos a incluir un código telefónico, un prefijo para todas las llamadas comerciales, para que estén todas identificadas y para que las compañías de telecomunicaciones bloqueen cualquier llamada de una empresa que no tenga ese código. A continuación vamos a declarar nulos todos los contratos que deriven de una llamada no consentida. Y en tercer lugar, en aquellos casos en los que sí son consentidas, pues a todo el mundo le ha pasado que al suscribir un contrato le das a la casilla, ¿no?, de cedo mis datos. Bueno, pues vamos a hacer que las empresas cada 2 años como máximo tengan que renovar ese consentimiento. Y en Portugal están inmersos ya en la última semana de campaña ante las elecciones del domingo y los sondeos van perfilando una victoria de los conservadores. Portugal, Brais Suárez. Sí, en las últimas encuestas publicadas, solo un 7% de los votantes menores de 24 años dice que votará por el Partido Socialista y un 52% lo hará por la extrema derecha o los conservadores. Además, hay una gran diferencia de género entre los jóvenes. Por cada mujer votante de extrema derecha, hay 5 hombres que apoyan a Chega, una de las brechas más acusadas de Europa junto a Croacia y España. A los socialistas les resulta difícil no explotar el mal recuerdo que los pensionistas tienen del gobierno conservador durante la Troika. Es como el pez que se muerde la cola, nos comenta la investigadora Filipa Raimundo. El Partido Socialista no consigue captar al electorado joven, por lo tanto, sus campañas se dirigen hacia otro electorado y entonces tampoco consigue enganchar a un público más joven. 2 de sus grandes bazas, de hecho, de campaña no están funcionando. Por una parte, las sospechas en torno a las actividades económicas de Luis Montenegro no surten efecto. Por otra parte, tampoco cunde la amenaza de que este pacte con la extrema derecha, que todo apunta a que seguirá aislada. Y en 10 minutos el abierto. Con Eduardo Madina, Ignasi Guardans y Elena Pisonet. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.